¿Siri o Alexa? Esa es la gran pregunta. Actualmente ambos asistentes están muy presentes con sus correspondientes altavoces inteligentes, los HomePod o los Echo. Pero ¿cuál es mejor? Quédate y lo veremos en este vídeo. En este vídeo voy a compararte los HomePod y los Echo que he podido probar, que serían el HomePod Mini y el Echo de tercera y cuarta generación. Para estructurar este vídeo vamos a dividirlo en los siguientes capítulos: diseño, funcionalidades, calidad de sonido, integración con otros dispositivos, asistentes y relación calidad-precio. Empecemos pues con el diseño. En cuanto al diseño, personalmente me gusta más el HomePod Mini, ya que me parece más minimalista, más bonito y me gusta mucho la textura que utiliza el propio altavoz. Este HomePod además lo puedes encontrar en varios colores, que sería en negro, en blanco, en naranja, en amarillo y en azul medianoche. Por lo tanto, tienes más colores para elegir que con el Echo. Y una cosa que puede parecer una bobería, pero que a mí me encanta, es que hayan hecho que el cable trenzado del HomePod sea del mismo color que el dispositivo. Por lo tanto, en este aspecto me quedo con el HomePod Mini. En cuanto a las funcionalidades, ambos dispositivos son altavoces inteligentes, así que con los dos podrás reproducir música de muy buena calidad. También ambos incorporan asistentes, así que a los dos podrás pedirles cosas. En cuanto a las funcionalidades extra, el HomePod Mini incorpora también un sensor de temperatura y de humedad que está bastante bien para controlar las condiciones de tu casa. Por lo tanto, aquí le ganamos al Echo Dot 3. No obstante, el Echo Dot 4 tiene un reloj incorporado que está súper bien, ya que simplemente mirando el altavoz puedes ver la hora de un simple vistazo. Así que los dos digamos que tienen esta funcionalidad extra. Aquí depende de lo que valores tú más. En mi caso, por ejemplo, valoro más que me dé el dato de temperatura y de humedad que la hora. Así que depende de tu gusto y en mi caso yo le daría el punto al HomePod Mini. Pasemos a la calidad del sonido, ya que aquí entran en juego varios factores. El HomePod Mini tiene muy buenos graves, no obstante, el Echo Dot 4 te ofrece unos graves más profundos. Con respecto a los agudos, ganaría el HomePod Mini por el procesamiento que hace del audio. En cuanto a la inmersión y distribución del sonido, el Echo 4 te da una experiencia estéreo con un único dispositivo sin tener que emparejar varios. Y el HomePod Mini te hace una redistribución del sonido en 360 grados, lo cual hace que sea ideal para habitaciones pequeñas o medianas. No obstante, con el HomePod Mini, para crear la mejor experiencia, lo mejor es que hagas un par estéreo con dos HomePod Mini. Aquí yo diría que el Echo de cuarta generación sería ideal para aquellas personas que priorizan los graves y tienen una habitación de tamaño grande o mediana. Y que el HomePod Mini sería para aquellas personas que valoran más la calidez y la nitidez del sonido y tengan unas habitaciones pequeñas o medianas, si solo utilizamos un HomePod Mini. Como ves, ambos dispositivos tienen una calidad de audio excelente, pero dependerá del tipo de usuario que seas y el uso que le quieras dar a estos dispositivos. En cuanto a la integración con otros dispositivos, si tienes un ecosistema Apple, obviamente te recomendaría el HomePod Mini, ya que puedes conectarlo sin ningún tipo de problema a tu Apple TV, a tu MacBook, a tu iPad y a tus dispositivos Apple. Y algo que me encanta es, por ejemplo, la facilidad con la que puedes transferir música desde tu iPhone a tu HomePod. Esto de ir por la calle con tus AirPods escuchando música, llegar a tu casa, quitar los AirPods y acercar el iPhone al HomePod y que siga sonando la música, me parece una maravilla. Una cosa también muy importante es que si tienes Android no vas a poder utilizar el HomePod, pero si tienes iOS sí vas a poder utilizar el Echo de Alexa. Por lo tanto, creo que esto es un gran punto a favor para el Echo. Pasemos a otra cuestión fundamental que junto al audio yo creo que sería la más importante, y esto es los asistentes. Aquí podemos tratar varios puntos. En primer lugar, en cuanto a la invocación, creo que gana Alexa, ya que es mucho más sencillo decir Alexa y pedirle lo que sea a decir oye Siri y pedirle lo que sea. En segundo lugar, en cuanto al procesamiento de las preguntas, creo que Alexa lo hace mejor y te da unas respuestas más detalladas y sofisticadas que Siri. Oye Siri, ¿cómo te encuentras hoy? Feliz de estar aquí. Alexa, ¿cómo te encuentras hoy? Me siento increíble. He ordenado las fotos de mi nube y me flipan las que hice cuando viajé a las Islas Cíes. Menudos paisajes.
Creo que la inteligencia artificial que compone Alexa es mejor que la de Siri, ya que digamos que parece más natural y más realista. La verdad es que me parece que Siri tiene mucho que mejorar y es raro que a día de hoy, tanto como ha mejorado Apple, siga teniendo un asistente virtual tan pobre. No obstante, el próximo año cuando llegue la Apple Intelligence, esto pinta que todo va a cambiar según lo que nos presentaron en la WWDC de 2024. Así que veremos el próximo año. En cuanto a la integración, si tienes un ecosistema Apple, el HomePod te va a venir mejor, ya que le vas a poder pedir, por ejemplo, notas, recordatorios, alarmas y demás, y se te sincronizarán a la vez en todos tus dispositivos Apple. No obstante, en cuanto a servicios, creo que Alexa es mucho mejor, ya que puedes conectarlo a varios servicios de terceros y Siri está más restringido. Por ejemplo, sí, con el HomePod puedes escuchar música de Spotify, pero no le puedes pedir a Siri que te ponga música en Spotify. Mientras que en Alexa se lo puedes pedir y te la pondrá sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasa con la suite de domótica. Alexa te va a permitir conectarte a muchísimos sistemas de casa inteligente, mientras que con el HomePod solo podrás hacerlo a través de Apple HomeKit. A mí personalmente me gusta más pedirle cosas a Alexa que a Siri, así que punto para Alexa. Pasemos al último punto, que sería la relación calidad-precio. El HomePod Mini actualmente lo puedes encontrar entre unos 80 y 100 euros según donde lo mires, mientras que los Echo Dot los puedes encontrar en el intervalo de 30 a 70 euros. Por lo tanto, aquí habría un gran ganador en relación calidad-precio, que serían los Echo. Como ves, la cosa estaría muy igualada, pero en mi humilde opinión ganarían los Echo Dot por 4 puntos a 3. Al final, ambos son dos muy buenos dispositivos y creo que la elección será personal dependiendo de los factores que más te interesen de los que he hablado en este vídeo. Así que nada, espero haberte ayudado a tomar una decisión. No olvides darle like para apoyar el canal y también suscribirte a mi Instagram, ya que por ahí te voy contando novedades sobre los próximos vídeos, hago encuestas y muchas otras cosas. También, si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal por aquí o ver este otro vídeo que YouTube cree que te va a gustar. Hasta el próximo vídeo.